Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 8 de febrero de 2018, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes durante las próximas horas. En Cali y Jumbo también le demostraron a Timochenko cuánto lo aprecian. Algunos, como en la revista Semana, están diciendo que eso es intolerancia del CD. No, eso es ira de un pueblo que ha sido golpeado, maltratado por estos criminales y que ahora, sin pagar un día de cárcel, sin indemnizar a ninguna de las víctimas, sin cesar sus ataques contra el país porque a través de lo que llaman los elementos residuales o disidencias siguen haciendo lo mismo, quieren venir al Congreso y se quieren apoderar del país. ¿Tiene o no tiene derecho el país a protestar? ¿Tiene o no tiene derecho un partido como el Centro Democrático a mover a la gente para advertirle de lo que está pasando acá? Mientras tanto, el candidato real de las FARC, Petro, sigue su marcha, advirtiéndole porque trataremos muy cuidadosamente cuáles son las propuestas de Petro para llevar el país al socialismo del siglo XXI. Las declaraciones a Vicky Dávila sobre la propiedad de la tierra. Es la reforma agraria fariana. Es la que está en los acuerdos a punta de impuesto predial para quitarle la tierra a los propietarios. ¿Para entregársela a quién? Otra Venezuela. Listos para quedarnos sin comida. A propósito de Venezuela, ahora justas quejas en la frontera porque se les vino una avalancha de gente de Venezuela sin ninguna preparación. Pero lo que es completamente injusto es que este gobierno improvidente, inepto, corrupto, no haya pensado, hace por lo menos 2 años que esto se veía venir. Ustedes que nos escuchan, queridos oyentes, ¿hace cuánto tiempo? Díganos, ¿hace cuánto tiempo estamos diciendo que va a venir una avalancha de gente de Venezuela a buscar un plato de comida a Colombia? ¿3 años, por lo menos? Esto era inevitable, esto es obvio, pero la canciller dice, es que nos cogió de sorpresa. ¡Oh, sorpresa, canciller! Un gobierno está hecho es para que no lo cojan de sorpresa los acontecimientos, no para ir a la saga de ellos o a ver cómo los responde, sino para anticiparse. Hoy va Santos a la frontera a dar declaraciones idiotas, quién sabe qué va a decir, y a afrontar un problema que no sabe afrontar, que lo desborda. Ah, pero Tillerson le dijo que le iba a mandar mucha plata para que atendiera el problema de los venezolanos, que dicho sea de paso, el número enorme de los que están llegando son colombianos y tienen todo el derecho de venir a esta patria. De manera que a quejarnos de un gobierno que no ha gobernado, sino que se ha robado el país y que no tenía nada preparado para lo que era obvio, menos para la canciller, menos para la íntima amiga de Maduro, para decírselo pues con todas las letras desde aquí. Y para el señor Santos, que es el íntimo, el nuevo, mejor amigo de todos estos bandidos. Y desde luego para el señor Petro, que es el candidato de ellos, y que es el íntimo amigo de Chávez, el íntimo amigo de Maduro, que ahora trata de lavarse las manos frente al problema. Paro armado del ELN. Esta farsa, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Hasta cuándo esta impotencia del gobierno? ¿Hasta cuándo esta ineptitud? ¿Hasta cuándo esta incapacidad? ¿Hasta cuándo este ministro de Defensa va a seguir con las fuerzas militares completamente neutralizadas? Porque el general Mejía, ¿qué será lo que hace el general Mejía? ¿Seguirá en funciones? ¿Será comandante de las fuerzas militares? ¿Y el nuevo comandante del ejército se habrá posesionado? ¿Qué están haciendo para hacer cumplir la ley? ¿Para imponerse? Porque, señores, esto está cada día peor. ¿Recuerdan ustedes cuando el gobierno nacional prometió que a 31 de diciembre del año pasado tendría erradicadas 1 millón de hectáreas? ¿Se acuerdan? Como por fortuna tenemos la memoria del computador, se lo recordaremos. Ya se bajaron de 1 millón a 500.000. Ya pasaron de diciembre a mayo.
llevan 16.000. De las 100.000 llevan 16.000. Y pásmense ustedes, ahora han descubierto que es que el ELN y las bandas armadas no dejan erradicar los cultivos. Vaya, vaya, vaya. Y en Nariño, y el farsante este de Naranjo no se llevó no sé cuántas tropas para Nariño. ¿A qué? ¿A pasear? ¿Los tienen bañándose en la playa? ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Pues señores, inundados de narcotráfico, con un gobierno incompetente, con unas fuerzas militares neutralizadas y humilladas, porque todos, me imagino que los oficiales estarán pensando cómo les va a ir en la JEP. Bueno, esa es la imagen del país, queridos amigos. El Club El Nogal recordó sus víctimas, el país también, pero los asesinos al Congreso. Ahí vimos al señor Lozada hablando del tema y que fue un error que cometieron, como lo dijo en televisión un representante de estos que se enfrentó a Ervin Hoyos, y Ervin Hoyos con toda claridad, con el valor que lo caracteriza, le dijo: ustedes no han cometido errores, ustedes han cometido crímenes por los que no han respondido ante la sociedad colombiana, porque ustedes son eso, unos criminales, y no pasan de ser unos criminales. ¿O es que uno tiene la calidad de ex criminal, ex violador, ex terrorista, ex asesino? ¿Qué pasa con el Banco Agrario? Vamos a hacer ese estudio, porque en el diario El Tiempo, como no queriendo la cosa, dicen que en el Banco Agrario la cartera mala, es decir, los deudores que no le pagan al Banco Agrario, tienen deudas por más de 2 billones de pesos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Porque son fuentes oficiales. 2 billones de pesos. ¿Quién le debe al Banco Agrario 2 billones de pesos? Si eso es así, ese banco está quebrado. El CNE y las candidaturas de las FARC. Las FARC no han pagado por sus delitos. Las FARC han cometido delitos de lesa humanidad que no son amnistiables. Las FARC han cometido los peores delitos sexuales de que se tenga noticia en América, y esos delitos se manejan por la jurisdicción civil. Esos sujetos pueden inscribirse como candidatos al Congreso de la República. El CNE, ahí está el CNE, para que les abra la pista y para que les permita semejante atrocidad. La crisis sanitaria en Bogotá. Esto pues es, desde luego que es herencia de Petro. Petro fue el que le dejó esto a Peñalosa. Pero pues hay que decirlo que Peñalosa tampoco ha tenido fortuna en el manejo del asunto. Pero Petro es el culpable. ¿Qué pasó con el tema de las basuras? El Consejo Petro por semejante enormidad. Ahí estamos. Y con problemas sanitarios y con problemas ya de higiene, vayan a los hospitales y pregunten cuántos niños hay enfermos por contaminación, por problemas respiratorios, por diarreas continuas. ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad? ¿Arden las basuras en las calles? ¿Cuál es el efecto que eso produce sobre la salud humana? No hubo acuerdo entre Maduro y la oposición en República Dominicana. ¡Qué sorpresa! No se nos había ocurrido que eso pudiera pasar, pero la oposición sí legitimó a Maduro. Eran conversaciones con un gobierno legítimo, no hubo acuerdo, pero ese gobierno ya convocó elecciones para el 22 de abril, eliminó a todos los partidos políticos de la oposición, salvo al señor Ramos Salup. Qué curioso, ¿no es cierto? De manera que Maduro escoge su contrincante, el contrincante será el fondo operático de esta tragedia venezolana. Esto es tragedia a ritmo no de ópera, de opereta. La señora Merkel logra formar gobierno después de 135 días de lucha. Nueva jornada semestral en Alemania. ¿Vieron ustedes cuánto van a trabajar los trabajadores alemanes? 28 horas semanales,
como quien dice 3 días y medio de trabajo y 3 días y medio de descanso. Ese es un fenómeno que ya se había anticipado hace rato, y la pregunta es ¿qué se hace con el ocio? Hablaremos sobre el tema. Otro bote con inmigrantes venezolanos en Curazao. Los migrantes venezolanos o se vienen para Colombia desesperados, enloquecidos, o se van para Curazao en unas lanchas a las que se las puede tragar el mar, con tal de no soportar al nuevo mejor amigo de Santos, al íntimo amigo de la canciller y al amigo del corazón del señor Gustavo Petro. Para allá vamos. Prepárense a votar por Petro y preparen la lancha para salir, no sé para dónde. Ya Curazao va a estar tomado. ¿Dónde nos van a recibir? ¿A Nicaragua tal vez? Senado de los Estados Unidos anuncia acuerdo presupuestario por 2 años. Parece que ya eso está cocinado. Otro éxito de Trump. A propósito, las bolsas dejaron de caer. Ayer tuvieron un rebote. Han perdido en últimas 1.000 puntos, pero 1.000 puntos los habían ganado en un ratico. Las noticias económicas de los Estados Unidos son excelentes. Paro de FECODE para el 21 de febrero en Colombia. Bloqueo indígena en la Altillanura. No nos habían contado. Unos indígenas que estuvieron supuestamente por siglos en la Altillanura sin hacer nada ya. Nada, en absoluto. Ahora protestan por la gente que llega a trabajar a la Altillanura. Y los bloquean, y los extorsionan, y les exigen 300.000 pesos de vacuna por vehículo que pasa y 1.000.000 de pesos por camión. Acaba de salir una sentencia que les dice que tienen que desalojar o que si no lo hará la policía. Definitivamente, Colombia, un país en manos de nadie. Asesinado otro líder social en Tibú. Hablaremos con un candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, Alfredo Rangel, quien nos hablará del posconflicto. El conflicto quedó atrás. Y como quedó atrás, no deben ser ciertas las amenazas de muerte contra candidato del Centro Democrático en Arauca, que el ELN lo va a matar. Y eso lo dice la Unidad Nacional de Protección. Le dice, cuídese, como yo no lo puedo cuidar, cuídese porque el ELN lo va a matar. El posconflicto. Y en México, López Obrador encabeza encuesta para la elección presidencial. Era lo que le faltaba a la pobre México. Irse para el socialismo del siglo XXI. La despedida de Benedicto XVI, se nos va un verdadero santo, que no le tiene temor a la muerte, porque sabe que trasciende en el espíritu. Eso que le parece una imbecilidad a nuestro ministro de Salud, es lo que nos mantiene vivos sobre la tierra, la certidumbre de que la vida no acaba con la muerte. Tillerson anuncia fuertes sanciones contra Corea del Norte. Corea del Norte no quiere hablar con Tillerson. Tillerson sigue amenazando. Y en los Juegos de Corea del Sur, Juegos de Invierno, el personaje será Corea del Norte. Y en Hoy en la Historia recordaremos una batalla que le dejó amargo sabor a ambos contendientes, la batalla de Guadalcanal. En 1943, exactamente en esta fecha, terminaba el rescate de todos los soldados japoneses que se encontraban en Guadalcanal. Japón renuncia a mantener la isla estratégica de Guadalcanal. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden seguir nuestra señal en Internet a través de los dispositivos Wonder Radio y Tuning Radio en su smartphone o en su tablet, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad, en Colombia o cualquier parte del mundo. Nos pueden también escuchar a través de los diales. En Medellín a esta hora 710 AM, en Cali 1200 AM y en Bogotá 970 AM de Radio Red de RCN. En nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como @Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
Y saludos a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y de otros países. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 18 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Bueno, pues ayer hablábamos, recuerdan, de cómo Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, pasó por Colombia y todos fueron abrazos, risas y felicitaciones. A Rex Tillerson le parecieron estupendas las cifras de erradicación, aun y cuando el gobierno había prometido erradicar 100.000 hectáreas antes del pasado diciembre de 2017. ¿Recuerdan? ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo en su momento el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, porque las palabras no se las lleva el viento? Escuchen. La meta que tiene el gobierno para el año 2017 es afectar y sustituir 100.000 hectáreas de cultivo de coca. Bueno, como se dieron cuenta de que no eran capaces, estiraron el plazo, cambiaron la cifra y dijeron que serían 50.000 para el próximo mayo, y los números hasta el momento no son muy alentadores. Les quiero decir, las cifras no son buenas. De las 100.000 hectáreas, ¿no?, se llevan solo 16.000 erradicadas. Bueno, corrijo, 16.754 erradicadas, de modo que la tarea va apenas en una tercera parte. Yo no sé si a Rex Tillerson le quedaron bien claras estas cifras, ¿no? Perdón, 16.000 de 100.000 es la sexta parte. Bueno, sí, la tiene tercera razón. parte. La tercera parte de la segunda promesa. Sí, ya. No, tiene toda la razón, sí señor. Es la sexta, sí. Sí, porque yo decía la tercera ateniéndome a la segunda promesa, ¿no? Pero no, quedémonos en la primera. Yo no sé si a Rex Tillerson le quedaron bien claras estas cifras que para cualquiera de nosotros representan el fracaso de la política de erradicación, sin lugar a dudas, ¿no? El gobierno le echa la culpa a la ONU, que no pudo destinar a tiempo el personal suficiente para certificar la existencia de los cultivos reportados por los campesinos. Le echa también la culpa a las bandas criminales y al ELN, y como si no fuera esa una responsabilidad del gobierno, que es ejercer la autoridad y controlar a estos delincuentes, ¿no? Al final la culpa y la responsabilidad es del gobierno, insisto. Por cierto, y hablando de delincuentes, dice hoy la prensa que campesinos mantienen retenidos a policías en Tumaco, Nariño. Traducción, delincuentes mantienen secuestrados a 14 policías en Tumaco, ¿no? Esto es el mundo al revés. Precisamente estos secuestros tuvieron lugar cuando se realizaban labores de erradicación y los llamados campesinos, entre comillas, secuestraron a los policías y para solucionar el tema van a mandar a una comisión humanitaria. En definitiva, los datos de erradicación no son buenos, aunque al secretario de Estado le parezcan que merecen felicitaciones. Los departamentos que, según el informe de la ONU, concentraban el 63% de los cultivos, que son Nariño, Putumayo y norte de Santander, son los que precisamente menos han avanzado. El chiste del día, para finalizar, dice el gobierno que los mayores avances en la erradicación voluntaria de los cultivos han ocurrido en regiones donde las FARC tienen influencia. Felicitaciones a las FARC. Sí. Qué maravilla. De manera que ahí es donde les ha ido bien y han erradicado 16.000 cuando debieron haber erradicado a 31 de diciembre 100.000 hectáreas. Como dijo ese fabulador de Pardo, que anda de ministro del posconflicto. Qué maravilla. Bueno. Y los policías secuestrados en Tumaco. Y no mandaron 2.000 hombres de tropa para Nariño, Montserrat. Sí, y no fue el general Naranjo a llevar la paz al sur del país. 14 policías secuestrados. Y se dejan secuestrar y ahora tienen que mandar una comisión humanitaria. Perdón. Claro. A pedir perdón y a decir no se preocupe que no vamos a hacer nada.
Y entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La ONU? ¿Quién? ¿Quién prohibió la erradicación, la aspersión aérea? ¿Quién prohibió la extradición de estos bandidos? ¿Quién paralizó la extinción de dominio? ¿Quién acabó con los bombardeos aéreos? ¿No fue un señor que se llama Juan Manuel Santos? ¿Ah? Bueno, entonces ahí tienen ustedes los resultados. De 100.000 hectáreas, 16.000 a febrero. En eso vamos. ¿Y cuántas se han sembrado, Montserrat? Uy, eso sí no lo tengo, pero creo que ya se lo busco. Se han debido sembrar el triple. Bueno, muy sí, bien, claro. para saber en cuánto quedamos al 31 de diciembre. Sí, pero Pardo decía en febrero, vamos a afectar y a sustituir 100.000 hectáreas a 31 de diciembre. Si tuviera un poquito de vergüenza ese señor, un poquito, un tris, ya habría renunciado a ese cargo imaginario de un imaginario posconflicto. William Calderón. Buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 8 de febrero del año 18. Faltan 6 mesecitos no más para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Faltan 180 días, doctor Londoño, para que el sátrapa de turno desocupe las instalaciones de la Casa de Nariño que se le robaron a Oscar Iván Zuluaga. Mientras, los helenos anuncian otro paro armado en todo el país. Según comunicado oficial del primer depredador de la naturaleza en el mundo. Este paro comenzará pasado mañana, o sea, este 10 de febrero a las 6 de la mañana, hasta la misma hora del 13 de febrero de 2018. En medio de la incertidumbre ocasionada por el congelamiento de las reuniones, impuesto por los ecocidas de Marras. Esta organización terrorista acaba de dar otro portazo a las tensas relaciones entre las partes, quienes como cuota inicial pretenden asesinar al aspirante al Congreso por el Centro Democrático, al periodista araucano Miguel Matus, a quien obligan a vivir en una guarnición militar mientras lo asesinan. El anuncio del paro fue hecho de la manera más insólita, como lo describe la revista del régimen, Semana. Mediante volantes y usando las redes sociales, ese grupo le notificó a los colombianos indefensos que ordenó un paro armado que durará 4 días, mientras se reanuda la farsa de Quito. El paro armado será efectivo por mar, tierra y rutas aéreas. Y para que no nos quepa ninguna duda, lanzan advertencia a los transportadores y pasajeros para que se abstengan de viajar. Doctor Londoño, ¿de quién manda en Colombia? Estos criminales, como usted lo dice, ¿hasta cuándo esta paz? La paz de los mejores amigos del sátrapa, del espurio presidente bolivariano, camarada Santiago, ¿hasta cuándo, doctor Londoño? ¿Hasta cuándo? Me llamó mucho la atención a Vargas Lleras exigiendo mano dura, y cuando él estuvo 7 años con el gobierno de Santos, ¿por qué no le exigió? ¿Y por qué no le impuso? Dejó pasar 7 añitos. El Centro Democrático sí lo dice con toda autoridad moral. Con toda autoridad moral. ¿Cuándo empiezan las operaciones militares? ¿Cuándo volveremos a tener un ejército luchador y triunfante como el país lo necesita? Bueno, pero estamos en manos de Santos, que es estar desde ahora en manos de Petro, ¿no? Pues sí. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, los principales asesores del presidente Donald Trump e importantes miembros de su gabinete han tenido que salir a defenderlo de una lluvia de ataques que le están llegando, inclusive de miembros del Partido Republicano, de su propio partido. ¿Qué es lo que pasó? El presidente Donald Trump le pidió al Pentágono que organice un gigantesco y lujoso desfile militar
para noviembre. Al parecer se antojó después de asistir al desfile de la Bastilla en Francia y quiere que aquí en Estados Unidos pues se haga un desfile todavía más grande y muchísimo mejor. Entonces, ¿quién lo está criticando? Bueno, lo están criticando republicanos y demócratas diciendo que es una botadera de dinero, que este tipo de desfiles se hacen solamente cuando Estados Unidos está declarando victoria en una guerra y que seguimos enfrascados en una guerra contra el terrorismo en Afganistán, donde todavía hay miles de soldados estadounidenses. También de la alcaldía de la ciudad, de la capital de Washington, D.C., bueno, le llueven críticas diciendo que esto sería un inconveniente, nuevamente un despilfarro de dinero y que no sería necesario. En tanto, el secretario de Defensa, Jim Mattis, está diciendo que el Pentágono está considerando las opciones para este desfile porque el presidente Trump quiere demostrar su afecto por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Grave controversia en momentos en que demócratas y republicanos tratan de ponerse de acuerdo sobre un presupuesto para mantener abierto el gobierno de los Estados Unidos y que también está en una cuerda floja el futuro de cientos de miles de jóvenes soñadores, de jóvenes traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños y que son indocumentados y cuya situación está en el limbo y el permiso para estar aquí en los Estados Unidos que les dio el presidente Obama está a punto de vencerse. Y hablando de inmigración, bueno, ya empezaron aquí en California las llamadas redadas silenciosas que muchos en este estado dicen son la venganza de la administración Trump contra el estado por haberse declarado un estado santuario que defiende los derechos de los inmigrantes y que se está negando a cooperar con los agentes de inmigración entregando a los detenidos a ICE para que sean deportados. Entonces, ¿cómo son estas redadas silenciosas? Bueno, agentes de inmigración se presentan en compañías y les dan 3 días para que entreguen los documentos de contratación de sus empleados, unos formularios que se llaman los I-9. Inmigración se lleva esos documentos, los revisa, se los devuelve a la compañía, le dice la lista de los empleados de los que encontraron algunas irregularidades. La compañía tiene derecho de preguntarle a los empleados que entreguen nuevos formularios o que actualicen los documentos que entregaron y si no lo pueden hacer, pues tienen que ser despedidos y la compañía puede enfrentar cargos criminales, puede enfrentar también grandes multas. Pero ¿qué pasa? La ley santuario aquí de California le obliga a esas compañías que reciben esta notificación de auditoría que lo compartan con sus empleados. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar una de estas compañías, Bee's Sweet Citrus, una productora de naranjas gigantesca que hay en el Valle Central de California, que recibió una de estas notificaciones de auditoría. ¿Qué pasó? Pusieron el documento, le informaron a sus empleados e inmediatamente les renunciaron 40. En los días siguientes ya son 50 más los que no se han presentado a trabajar y pues los gerentes de la empresa estaban al borde de las lágrimas diciendo que les había dado un dolor tremendo recibir las renuncias de trabajadores que incluso llevaban con la compañía 20 años. Se sienten entre la espada y la pared, dicen que inmigración los está poniendo a hacer su trabajo sucio, a ir en contra de la gente que los ha servido, que ha sacado la compañía adelante y que no tienen ninguna opción. Estamos en plena temporada de la naranja, esta compañía está operando a un 50% y está dejando en la calle a muchísimos trabajadores, muchos de ellos incluso con familia y con hijos ciudadanos. Ese fue el caso de una mujer a la que entrevisté, madre soltera de 3 niños ciudadanos. Ella renunció, dice que no se puede dar el lujo de que la deporten y dejar a sus hijos sola en este país y asegura que por primera vez en la vida podría necesitar ayuda del gobierno para mantener a sus hijos. ICE o Inmigración nos confirmó que estas redadas silenciosas se han realizado en 77, por lo menos 77 empresas del norte de California y prometen que esta estrategia o esta política continuará, dicen ellos, que es para proteger los trabajos y garantizar que sean los trabajos
abiertos, disponibles para los estadounidenses y no para los indocumentados que se aprovechan de este país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien. Queridos amigos, ya veremos si hay ciudadanos americanos dispuestos a coger las naranjas y a cultivar la tierra y a hacer lo que hacen los llamados indocumentados. El señor Trump pues haciendo estas redadas y poniendo a los patronos en contra de sus empleados y a los empleados que sirvieron hasta por 20 años y que crearon riqueza y que ayudaron a desarrollar ese país, listos para ser deportados como si fueran fieras salvajes. Qué horror, qué injusticia, qué crímenes los que se están cometiendo. Eso en el país de la libertad y en el país de los inmigrantes. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Es 8 de febrero y cuando todo el panorama para las elecciones presidenciales está claro, con las coaliciones de la radical izquierda y de la derecha colombiana, el Partido Conservador que pertenece a esa derecha, el de Caro y Ospina, aún no sabe qué hacer y no tienen claro cuál será el candidato a la presidencia que apoyarán o presentarán. La noticia más reciente sobre la colectividad azul fue el resultado del sondeo que hicieron entre los directivos, congresistas y candidatos para saber cuál debía ser el presidenciable que apoyarían. Si ese resultado se tuviera en cuenta, los conservadores se irían con Germán Vargas Lleras, quien habrá que recordar, durante 7 años estuvo al servicio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y tiene el apoyo de algunos conservadores de la Unidad Nacional. Pero resulta que, como corresponde, no le dieron validez a ese sondeo, por la sencilla razón de que hubo muy poca participación. Pero resulta que las bases del partido están exigiendo que el candidato sea el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien es el gran candidato de los azules al lado de la doctora Marta Lucía Ramírez, quien parece se desmarcó del expresidente Andrés Pastrana y ahora pues hace parte de la coalición del no para escoger al candidato único entre Iván Duque, Alejandro Ordóñez y ella. Ante el sondeo, la exministra Marta Lucía Ramírez no ocultó su descontento y dijo que algunos de los conservadores le estaban entregando la credencial al vicepresidente del gobierno Santos, que ha llevado a Colombia al desastre por 7 años. Las cosas no están claras entre los conservadores, que se proponen una renovación del partido y citarán a una convención este 4 de marzo y así definir de una vez por todas quién será el candidato presidencial o cómo será el apoyo y a quién será. Yo me pregunto, ¿será que el Partido Conservador en estos momentos, que prometía una renovación absoluta, una renovación de su política, recuperando el rumbo de los postulados que lo caracterizan, terminará en manos de un cambio radical, o mejor dicho, en manos de Germán Vargas Lleras, o apoyarán, como debe ser, al doctor Luis Alfredo Ramos, una gran candidatura que está ahí, a la puerta, esperando que el Partido Conservador lo apoye decididamente? Bueno. Esa es la política colombiana y en eso estamos. Los comentarios los haremos en al oído, por supuesto. Claro. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ya hay fechas para las elecciones fraudulentas en Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, reapareció este miércoles para anunciar que las elecciones presidenciales se celebrarán el 22 de abril. El anuncio llegó después de que el diálogo que se desarrollaba en República Dominicana entre la tiranía de Nicolás Maduro y la MUD fracasó por falta de consenso. Al fijar esta fecha, el CNE cumplió con el decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que ordenó la semana pasada hacer estos comicios antes de mayo. Este anuncio se da después de que los representantes de la tiranía en República Dominicana llevaran un documento firmado y le dijeran a la MUD que esa era la propuesta final, documento que los negociadores de la Mesa de Unidad se negaron a firmar. La MUD alegó que la propuesta de la tiranía no representaba ningún cambio ni garantía de unas elecciones limpias, por lo que horas después presentaron una propuesta final que esperaban el gobierno firmara. Pero los representantes de Maduro, como era de esperarse, ni siquiera la leyeron. Después de que se conociera esto, Maduro salió a dar declaraciones. Afirmó que se cumplirá con todo lo firmado en República Dominicana. Es decir, el oficialismo firmó él solo un documento sin importar lo que dijera la MUD y ahora sale a decir que ya se logró algo y que se va a cumplir. Pero todo esto lo sabíamos. Era evidente que Maduro no iba a organizar unas elecciones limpias. La MUD una vez más volvió a caer en la trampa, volvió a oxigenar y a legitimar la tiranía.
Hasta ahora no han dicho los de la MUD si van a ir a elecciones bajo estas condiciones, pero ya los veremos a todos detrás de Ramos Alup, que es el único líder de la mesa de unidad que está habilitado para ir a los comicios y que, como recordó ayer Maduro, es el candidato con el que el oficialismo quiere enfrentarse en las elecciones. El 22 de abril habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Igual que en Cuba, la gente vota, pero el gobierno elige incluso a los candidatos. De hecho, ya eligió también al ganador. Sabemos que es Maduro el que va a ganar. Como decía Joseph Stalin, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. El mismo CNE de siempre es el que nuevamente va a contar los votos en Venezuela. Y mientras la MUD legitima la tiranía y les hace el juego, los venezolanos mueren de hambre, los niños mueren desnutridos, la gente se muere por una bronquitis. Maduro está matando a los venezolanos y la MUD es cómplice. Vimos en el puente Simón Bolívar a un hombre que lloraba porque venía a buscar una urna en Colombia donde poner las cenizas de su hermana. ¿De qué murió su hermana? De una cesárea que no pudo ser atendida porque no hay recursos médicos en Venezuela para atender una cesárea. Ese es el socialismo del siglo XXI. Esa es la receta de Petro, queridos amigos, para que vayan sabiendo lo que se nos vino encima aquí en Colombia. Tata Castro. Buenos días a todos. Millonarios, campeón de la Superliga, venció anoche 2-1 Atlético Nacional en la Atanasio Girardot de Medellín. El primer gol fue del local en el minuto 20, una jugada que inició Dairo Moreno y que Andrés Rentería supo concretar. Pero el empate no tardó en llegar. Roberto Velar empató en el 34 y comenzando el segundo tiempo, el mismo jugador paraguayo aprovechó un error del defensa Carlos Cuesta saliendo y se robó el balón donde remató de larga distancia y bañó al arquero Atlético Nacional, el argentino Fernando Monetti. Millonarios se quedó con el primer título del fútbol colombiano en 2018 en casa del Verde. El equipo embajador no le ganaba a Nacional en su casa desde el año 2011, algo que molestó bastante a los hinchas del equipo antioqueño, quienes terminado el partido invadieron el campo de juego en la tribuna sur. De la mano de un paraguayo recién llegado al equipo embajador procedente del Junior, Millonarios es el campeón. El título se lo dedicaron los jugadores a su técnico Miguel Ángel Russo, quien permanece internado en un hospital por una infección urinaria. Mal comienzo del técnico de Atlético Nacional Jorge Almirón, doctor Londoño, sin embargo, me parece que pinta bien este proceso con el argentino. Millonarios, campeón. Bueno, honor al campeón. El campeón siempre se merece el honor. Ganó el campeón. Ganó el campeón. Ese es Millonarios. Muy bien, y en un minuto estaremos con el senador Alfredo Rangel, de nuevo candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 22 en el tarjetón. Alfredo Rangel, en un minuto con nosotros en La Hora de la Verdad.